Hola Cupcakers, hoy os voy a mostrar cómo hacer una deliciosa tarta de vainilla y dulce de leche. El dulce de leche también es conocido como cajeta o manjar blanco. Ya veréis que es un verdadero vicio. Para el bizcocho necesitamos harina tamizada, aceite, azúcar, huevos, extracto de vainilla, levadura o polvo de hornear y una pizca de sal. Empezamos añadiendo a la harina, la levadura y la pizca de sal. Removemos bien y lo reservamos para más adelante. En un bol ponemos los 3 huevos y los batimos a velocidad media. Para que nos quede un bizcocho esponjoso, vamos a espumar un poquito los huevos, así que los batiremos durante 5 minutos. Pasado este tiempo, veremos cómo los huevos han duplicado su volumen. Haciendo esto, añadimos aire a la masa y conseguiremos un bizcocho de textura muy suave. En otro bol, añadimos el azúcar junto con el aceite y el extracto de vainilla. Y batimos a velocidad media durante un par de minutos o hasta que esté bien integrado. Ahora, mientras seguimos mezclando, añadimos los huevos que habíamos batido antes. Seguimos batiendo hasta obtener una mezcla ligera y homogénea. Ahora bajamos la velocidad de la batidora al mínimo y añadimos poquito a poco la harina que habíamos mezclado antes con la levadura y la sal. Recordad que es muy importante que cuando incorporemos la harina debemos batir a velocidad muy bajita. Seguimos batiendo un poquito más y cuando no veamos ningún grumito de harina ya la tendremos lista. Antes de verter la masa en los moldes, los rocío con spray antiadherente. Si no tenéis a mano un spray de estos, también podéis utilizar mantequilla para engrasarlos. Repartimos la masa por igual en 3 moldes de 15 centímetros de diámetro. También los podéis hacer en 2 moldes de 18 centímetros o en un molde alto. Eso ya depende de los moldes que tengáis. Tened en cuenta que mientras más masa pongáis en un molde, mayor será el tiempo de horneado. Una vez listos, los llevamos al horno precalentado a 165 grados. Recién salidos del horno, los dejamos reposar 10 minutos en el molde. Pasado este tiempo, los desmoldamos. Es muy sencillo. Quitamos el exterior del molde y luego la base. Desmoldamos los 3 bizcochos y los dejamos en una rejilla hasta que se enfríen por completo. Una vez fríos, los igualamos con una lira o cuchillo. Así nos aseguramos de que la tarta nos quede perfectamente recta. Una vez igualados, les ponemos el almíbar. En este caso, el almíbar tiene una cucharada de dulce de leche. Y ahora los dejamos reposar un poquito mientras hacemos la buttercream. Para hacerla necesitamos azúcar glass, mantequilla, dulce de leche y queso crema. Ponemos la mantequilla en la batidora y la batimos a velocidad máxima durante 5 minutos. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Así será mucho más fácil que se ponga blanquita y esponjosa. Pasado este tiempo, añadimos el azúcar glass. Batimos a velocidad bajita para que no se haga una nube de azúcar. Y después subimos la velocidad al máximo. Dejaremos que se bata durante 5 minutos. Ahora ya tenemos una crema blanquita y consistente. En un bol aparte, separamos 2/3 de la buttercream para hacer la cobertura. Y al tercio que nos queda en la batidora le añadimos el queso crema. Esta crema es para el relleno, por eso le añadimos un puntito salado con el queso crema para que no nos quede demasiado dulce ni empalagosa. Una vez integrado el queso crema, añadimos la mitad de dulce de leche. Seguimos mezclando y en un par de minutos ya tendremos nuestra crema de relleno lista. En un plato giratorio ponemos un disco antideslizante y un plato de cartón para tartas. Con un poquito de crema de relleno, fijamos el primer bizcocho a la base. Ponemos la mitad del relleno sobre el primer bizcocho. Alisamos bien la superficie con una espátula para que el siguiente piso quede recto. Ponemos el segundo bizcocho. Y agregamos más crema de relleno. Alisamos nuevamente. Acordaros de poner el último bizcocho boca abajo, así será más fácil conseguir unos bordes perfectos. Con la espátula repartiremos por los laterales el exceso de relleno. Una vez terminado, lo llevamos a la nevera mientras seguimos con la cobertura.
Ponemos en la batidora la buttercream que habíamos reservado antes y el resto de dulce de leche. Lo batimos durante 2 minutos a velocidad alta para que todo se integre muy bien. A diferencia del relleno, esta crema es más consistente ya que no tiene queso crema, justo lo que necesitamos para hacer una buena cobertura. Una vez lista la buttercream, empezamos a ponerla por los laterales de la tarta. Y cuando esté cubierta, también la ponemos por toda la parte superior. Alisamos con la espátula para dejar la tarta completamente recta. Y quitamos los excesos de los laterales con una espátula alisadora. No os preocupéis si aún no queda perfecta. Es necesario hacer una primera capa de buttercream antes de poner la cobertura definitiva. Como veis, lo importante es que quede cubierta y uniforme. La llevamos a la nevera durante 30 minutos para que endurezca la buttercream. Pasado este tiempo, ya podemos ponerle la cobertura final. Seguimos el mismo proceso de antes. Primero añadimos la buttercream por los laterales y después en la parte superior. Ahora sí, una vez cubierta, la perfeccionaremos con la espátula alisadora para dejarla totalmente recta y uniforme. Una vez tengamos los laterales rectos, igualamos la parte superior, siempre haciendo movimientos de fuera hacia adentro. Así, los bordes también nos quedarán perfectos. Una vez terminado, marcaremos un diseño en los laterales. Así que con decisión y de una sola pasada, marcamos la textura con la paleta. En realidad es muy sencillo. El truco es hacer una única pasada para no dejar marcas en el diseño. Para decorar la tarta, voy a ponerle almendras caramelizadas en la parte inferior. Me encantan porque le dan un punto crujiente a la tarta. Y además, visualmente quedan genial. Pegamos las almendras de manera uniforme, haciendo una tira de 2 centímetros en la base de la tarta. Para decorar la parte superior, utilizaré una plantilla para marcar el diseño. Ponemos la plantilla y le espolvoreamos canela en polvo. Si no os gusta la canela, podéis utilizar cacao o azúcar glass. Retiramos la plantilla con cuidado y ya tenemos un bonito diseño en la parte superior. Ahora, con la misma buttercream de la cobertura, hacemos 6 puntitos grandes con la boquilla 4B de la marca Wilton. Y en medio de estos hacemos otros puntitos más pequeñitos. En los puntos grandes voy a poner unas chocolatinas, pero también podéis decorar con bombones o galletitas, lo que tengáis a mano. Y listo, ya solo nos queda ponerla en la nevera hasta que nos la vayamos a comer. Tanto el bizcocho de esta tarta como el sabor de la buttercream de dulce de leche me encantan, sobre todo la del relleno, ya que el queso crema hace que no quede para nada empalagosa. Pero si quieres un sabor más intenso, puedes rellenarla directamente con dulce de leche. En la repostería no hay límites, así que anímate a hacerla igual o haz una versión de ella. No tengas miedo y atrévete, y si te animas, envíame tus fotos por Facebook o Instagram. Me encanta ver las fotos con vuestras creaciones. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, cupcakers!